Muy buena familia, hoy tenemos a Víctor Navarrete con nosotros, lo más destacado ahora mismo, cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu y cinturón tercer dan de Judo, y ahora andaremos un poquito más en todos sus títulos deportivos. Vamos a hablar con él sobre todo de las transiciones de pie-suelo y todo el bagaje también que tiene él de defensa personal. Acróbata adictivo como magia azul, seré grandioso como el 2-3 de los Bull, volando sin alas con los toros de Red Bull. Bueno, Víctor, cuéntanos un poquito sobre tu bagaje resumido, porque tienes muchos años de experiencia, tu bagaje en los tatami y un poco tu experiencia desde que empezaste hasta los días de hoy. Un poquito resumido, porque son muchos años. Sí, son muchos años, pero porque tengo muchos años también. Yo empecé con el judo de niño y en una época en la que había muy poco práctica de judo. Pero a mí eso me gustó. Luego, por circunstancias, lo tuve que dejar porque en la Marina, estuve en la Armada muchos años y en esa época estuve navegando muchísimo y ahí sí que hubo un impasse en mi carrera deportiva. Después, cuando salí, pues retomé tanto el judo como otras cosas que siempre me llamaron mucho la atención, entre ellas la defensa personal. El judo tiene un dominio que se llama defensa personal operativa, porque la Federación Andaluza de Judo, la Federación Española de Lucha, ¿sí?, tiene el dominio de defensa personal policial. Ajá. Y aunque es el mismo programa, no pueden llamarle defensa personal policial por eso. Por tema de nombre, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue convalidaciones. A mí me gustaba la defensa personal, saqué la de judo como operativa y por tema de que también me gustaba trabajar desde aquel entonces, estamos hablando del año 2000 y poco, ¿vale? Con la Federación de Lucha, pues empecé hice la convalidación y me saqué también el segundo dan de defensa personal policial. Y en esa época estuvo mi colaboración con la primera edición del temario de los vigilantes de seguridad privada. Todo eso después de dejar la Armada, ¿no? Sí, todo eso después de dejar la Armada. En la Armada yo tenía a lo mejor un año malo, podía tener 200 días de más. Vale. Un año malo, joder. Lo que es la época de la Armada, no podía hacer nada. Estuve en campeonatos militares, pero yo llegaba sin entrenar. De físico cero, y estaban ahí los de tierra y los de infantería marina, que nos curraban, pero es que porque yo tenía más práctica. Es que ellos, había el equipo estaba entrenando todo el año. Claro. Y nosotros nos juntábamos gente uno de Ferrol, otro que venía de un barco, otro de no sé qué, no teníamos conciencia de equipo y era muy difícil en aquella época. Pero bueno, ahí aún así yo ya estaba compitiendo. Luego, después de la defensa personal, le di clases a la Policía Nacional. ¿Sí? El Ministerio del Interior te da una acreditación, que yo la tengo. Te dan una acreditación si la presenta la documentación. Claro, los títulos. Claro, yo en el entonces, bueno, pues yo tenía la parte de judo, tenía la parte de defensa personal operativa, la parte de defensa personal policial, y un arte marcial que entró aquí, aunque no ha calado mucho, que era el Bugei, que era tenía una parte parecida como a Krav Maga, como al Yaguara, un poquito de... Más defensa personal, defensa personal. Pero sí, sigue estando en España, ¿verdad? Bugei, porque suena... Sí, sigue estando, pero tienen un poco practicantes, porque hay otras artes marciales que están cogiendo ese sitio. Esa fama. Y bueno, lo hacen también muy bien. Claro. Pero bueno, también me saqué el cinturón negro de con todo eso, pues, tanto en la formación para los vigilantes de seguridad privada, como para la formación de la Policía Nacional, sí, que lo hicimos allí en Bellavista. Están ahí metidos, nos tienen la parte de caballos, perros y tal. Y ahí tuvimos un tatami al fondo y ahí hicimos eso. Después de eso, sambo, porque el judo en aquella época se me quedaba como muy corto. Y entonces, yo mi época de competidor dura, pues ya la había pasado, porque al final, después de 8 o 9 años en la Armada, se me pasaron esos años de que fue un fuerte en la competición. Una competición, tanto judo como Brasilia, potente, de los 20 a los 30. De los 20 a los 30 es cuando tú desarrollas todo tu potencial. Yo esa época la tenía pasada.
Pero a nivel de instructor sí que me llama mucho la atención. Saqué el título de la titulación de entrenador de judo, que ya trabajando, y aquí en la empresa en la que estoy ahora mismo, que requiere un mes entero de, o sea, para sacarte la titulación de entrenador tienes que estar ahí 22, 23 días durante 9 o 10 horas. O sea que eran 160 o 170 horas lectivas, eran bastante. Sí, antiguamente era un poco más mucho más duro. estricto, Sí, más todo era mucho más duro. complicado realmente. Mucho más duro. Ahora, sí, para que te hagas una idea, los exámenes ahora en judo, el primer dan te lo puedes sacar por fascículo, por fase, por tramo. Te examina de kata de un lado, te examina de la parte de derribo de otro, te examina la parte del suelo y te examina luego de lo que son las combinaciones y el encadenamiento sobre tu toku y baza, sobre tu técnica fundamental. Pero eso lo puedes parcelar. Claro. Cuando yo me lo saqué, teníamos que entrar en competición y teníamos que sacarnos los puntos en la competición. O bien la ganaba y te llevabas todos los puntos y tenías ya el derecho a otro examen en una, o bien, que era mi caso, que nunca gané una competición entera a ganarle a todo el mundo. Yo ganaba, pero no ganaba a todo el mundo. Claro. Nosotros teníamos, en aquella época, no había tantas competiciones como había ahora. Claro. Como te tocara uno que fuera muy bueno, que fuera siempre los campeones de Europa, que en mi época había uno así, ese, como mucho, esa pelea ya sabía que la tenías perdida, tú podías aspirar a ganarle al resto, ¿no? Entonces, en el resto de peleas, de lucha, pues sí que me saqué los puntos para optar a mi primer dan y al segundo. Luego ya al tercero, que ya entré en los exámenes y tal, que tampoco es como hay ahora, que sigue estando los fascículos. En mi época tampoco había esto, sino lo hacías todo de una vez, pero no tenías la obligación de haber entrado en competición y llevarte los puntos, sino por tiempo, tenías esa opción a examinarte. Lo de ahora es mucho más fácil, tiene sus cosas buenas y sus... Sí, bueno, también fomenta más el deporte quizás, fomenta más que haya más la inclusión, es más la inclusión. Lo otro tenía también su parte buena. Claro. Salían instructores muy cualificados. Claro, yo soy defensor de la competición. Yo absolutamente en cualquier arte marcial. En esta que nos ocupa, el Brazilian Jiu-Jitsu y el grappling, defensor de competición al 100%, porque te da un saber estar en el tatami que de otro modo no lo consigues. Y realismo. Y luego que hay una coherencia entre lo que predicas, lo que practicas y lo que haces. Esa coherencia que creo que es buena que tengamos todos los instructores. Los instructores. Y luego el resultado es lo de menos. Y si es campeón del mundo, mucho mejor, nadie le hace las cosas de eso, pero no es tan importante el resultado como vivir esa experiencia para luego poder encontrar herramientas hacia tus alumnos que le permitan pasar ese... Y ser responsable un poco con lo que predicas, ¿no? Sí. Yo predico, yo fomentamos la competición dentro del equipo, hay que predicar con el ejemplo. O sea, es importante de que sigamos activos de una manera o de otra para conseguir que los atletas que vienen por detrás se motiven también en querer competición. Sí que es verdad que cada uno tiene su manera de cuadrar la competición, claro, en el tiempo, en momentos, en lesiones y en tal, claro, no es fácil. Pero sí que es verdad que si lo fomentas, al final hay que estar dentro de ese... Sí, hay que estar dentro. Hay que estar dentro y formar parte. Cuando nosotros trabajamos como una academia con diferentes escuelas, pero al final lo que intentamos, no lo que yo intento, porque siempre eso lo hablamos Dani y yo mucho, ¿no? Es que todas las escuelas se sientan partícipes de la filosofía de la academia. La filosofía de la academia está enfocada a la competición, sin dejar de lado el entrenamiento de cualquier persona que defensa personal, lo que sea. Claro. Pero sí que es verdad que la manera de fomentar
esa subida de atleta y que la gente quiera entrenar realmente, y que la gente se quiera medir realmente, es que haya una meta, y la meta, pues, en este caso, gracias a Dios no estamos en guerra ni nos dedicamos a nada de eso, pues gracias a eso, pues la meta quizás sea la competición. Y que son deportes de agarre y de contacto, que si no hay esa competición, Claro. es como hacer ajedrez, ¿no? Tú necesitas esa potencia y esa técnica la lleves luego a una realidad contra un adversario que no se quiere dejar. Claro. Entonces, si nosotros todos te dan teoría. Claro. Yo en teoría puedo tirar así, pero si no lo pongo en la práctica, mi teoría no era correcta. Claro. ¿No? Pero bueno. Y además que, afortunadamente, tanto el Brazilian Jiu-Jitsu como el grappling, o como en mi caso que vengo del judo, son artes marciales que se pueden practicar al 100% de tu energía y que no son lesivas, ¿no? Porque quien marca el final de la técnica es el que palmea. O sea, que tú, sufriendo la técnica, tienes en todo momento tienes el control. Sí. Tienes el control. Y eso, hay otras artes marciales que no lo puedes hacer, ¿no? Claro. Lo puedes hacer sin hacerte daño. Sí. Me imagino un boxeador, arte marcial o deporte de lucha en general, ¿no? Unas MMA, digo yo, incluso cualquier deporte de lucha o arte marcial de golpeo, no la puedes practicar al 100% a menos que tengas muchísimas proyecciones, muchísimas protecciones. Aquí no, aquí en el Brasil Jiu-Jitsu, en el grappling, tú te encuentres incómodo. Claro, tú lo entrenas al 100%. Lo entrenas al 100%. Hace poco que leí, dice, si compites como, o sea, si entrenas como compites, los resultados van a ser positivos. Serán más acordes, serán positivos. Claro. Pero eso solo lo puedes hacer con éxito. O sea, no puedes competir como entrenas en otras artes marciales. Todas las que sean de golpeo, tienes que tener, ¿sabes? No lo puedes entrenar siempre al 100%. Es más, a la vista sabe que para hacer kickboxing, boxeo, tú entrenas sobre sacos, sobre un compañero que te pone las manoplas, que te pone los pads, no los pones a pegarle directamente a él, Claro. salvo los días de sparring, que los días de sparring se le da un poco más de naturalidad, siempre y cuando controlando el protecciones. Es que si no sería imposible. Si tú entrenas pegándole a alguien, es imposible que no. Entonces, están los días de sparring, que son importantes, pero que son medidos. Y el resto de entrenamiento es trabajo técnico, trabajo al saco para darle potencia, trabajo a los paus. Es diferente. Es imposible. Vale, hemos hablado de la competición. Cosas positivas, ya que has competido en los dos bandos, en las dos modalidades. Cosas positivas que te ha gustado de competir de judo, ambiente, organización, forma de trabajar, y la competición de grappling. ¿Qué cosas positivas sacas de cada cosa? Bueno, hay una diferencia fundamental y es los años de recorrido. Yo creo que el tema del arbitraje en judo tiene un camino recorrido que a la lucha le queda todavía por recorrer. Entonces eso está como mucho más arreglado. Partimos de un arte marcial como es el judo, que se entrena igual en Japón que en Uruguay. Porque las reglas, las normas son las mismas. Los exámenes de grado son los mismos. El programa que se pide es el mismo para todo el mundo. Con lo cual, cuando tú llegas a primer dan, necesitas conocer por fuerza una serie de técnicas, tanto en pie como en suelo. Y eres primer dan, tanto aquí como en Uruguay, como en Brasil. El programa es igual. Entonces, esa cohesión todavía no está conseguida en lucha, en grappling y en Brazilian Jiu-Jitsu. Pues cada escuela pues va adaptando un poco en función de su experiencia, su conocimiento, esos pases de grado a lo que ella considera. Pero no hay un organismo que las aglutine. Entonces, eso se lleva también a todos los estamentos y el arbitraje es uno de ellos. El arbitraje como competición es uno de ellos. Todo está muy reglado. En lo que hace un juez árbitro en judo está muy reglado y lo hace en todo el mundo igual. En lo que hace un árbitro, los requisitos que se necesitan para arbitrar están como muy medidos, ¿no? Y aquí estamos empezando, ahora con la Federación de Lucha, y todavía le queda. Yo echo un poco de menos
que las cosas que funcionan, que ya se sabe que funcionan, que las copiemos un poco. He hecho un poco de menos los dos lados, ¿no? Y aquí voy a entrar un poco entre el Brazilian Jiu-Jitsu y el judo. Echo de menos que muchos compañeros míos, instructores, profesores de judo, no entren al Brazilian Jiu-Jitsu con una mentalidad muy abierta y que se queden únicamente en lo que saben. Y lo que saben no tiene por qué ser lo mejor, sino al menos date la opción, date la oportunidad de conocerlo. Y si no te gusta, no lo apliques, pero conócelo. Eso por el lado. Y por el otro lado, también echo de menos que de parte del Brazilian Jiu-Jitsu, del grappling, no se copien algunas cosas que ya funcionan en el judo y que funcionan bien. Como por ejemplo este es el programa. ¿No? El programa. Nosotros, Dani me comentó el otro día que estaba haciendo ahora un programa para los peques que fuera todo igual. Eso está súper bien, porque claro, nosotros ahora los niños saben qué técnicas necesitan saber para pasar de grado. Eso aparte de que es una motivación para ellos, te asegura de que el día de mañana, cuando uno de estos niños sea faisa azul, faisa morado, faisa marrón, faisa preta, conozcan X técnicas, porque a veces te encuentras con personas que practican Brazilian Jiu-Jitsu, practican grappling, y que hay técnicas que desconocen, o bien porque su profesor no se las ha enseñado, o bien porque ha habido un pase de grado un poquito adelantado, en fin, y ese tipo de cosas, pues, bueno, pues se solucionarían. En judo se hace examen, para ese pase de grado se hace examen. En Brazilian Jiu-Jitsu funciona más lo de la evaluación continua, que está muy bien si esa evaluación continua que tú haces es responsable. Claro, si no, irreal. Irreal, si no funciona. Sí. Si no funciona. Entonces, eso se hizo en judo porque no, bueno, para no fiarnos un poco de que todo el mundo haga lo mismo, vamos a hacer un programa, y el maestro Gigoro Cano ya en 1900 y pico, ya lo tuvo meridianamente claro, hizo ya ese programa porque sabía de la condición humana y dijo, aquí vamos a hacer todo lo mismo en todo el mundo, y de ahí sacó su programa hacia adelante. Sí. Y la vista está que salió bien porque lo hace todo el mundo. Sí, en Jiu-Jitsu al final cada academia se prepara su propio programa, cada instructor, el instructor que es más guardero, pues te da más trabajo de guardero, el que más pasador te da más trabajo de pasador, aunque se intenta enseñar de todo, pero al final sí que es verdad que como es tan amplio, el profe que le guste más derribar, pues meterá más trabajo de judo, meterá más trabajo de lucha, derribará y hará trabajo de pase, de guardia, amasar, no sé qué. El profe que no le guste derribar hará más trabajo de llamar a la guardia, trabajará por debajo, raspará. El que sea más delgadito hará un tipo de cosas, el que sea más corpulento hará otro. Entonces al final sí que bueno, yo intento, no siempre lo consigo, pero yo al final intento ir metiendo una y otra vez las mismas cosas, tanto de guardia como de pase de guardia. Claro. Sí que es verdad que luego cada atleta se quedará con lo que le venga mejor y con lo que le parezca más atractivo a su lucha. Pero claro, yo intento ir haciendo una de cada. Sí. Bueno, también el que quiera estar, por ejemplo, defendiendo, por ejemplo, aprende los diferentes ataques para defenderse bien de esos ataques. Claro, yo por ejemplo, viceversa. Aunque alguna vez matizo trabajo de en pie, pero no me considero suficientemente experto como para... Yo tengo mis 2 o 3 proyecciones y quizás sea capaz de ver otra y imitarla. Pero una cosa es imitarla y otra cosa es enseñarla adecuadamente. Entonces yo intento no enseñar muchas proyecciones. Además, eso mismo ha visto. Por ejemplo, en MMA, en trabajo de pared o lo que sea, ahí sí. Sigo sin ser un experto, pero sí que es verdad que lo combino con el trabajo de golpe y me resulta más cómodo. Pero con el trabajo de agarre tengo 2 o 3 que son las que hago yo, que son las que enseño. El resto, para eso tenemos a Víctor, estás tú, tenemos otros compañeros que trabajan mucho mejor el pie, que son capaces de explicarlo con una realidad.
¿vale? No solamente de haberlo visto, o que me lo hayan hecho a mí, sino con una sensibilidad que necesita el pie. Entonces, al final, cada uno tira para su bando y... Sí, pero bueno, lo bueno que tenemos nosotros aquí en la academia, y ahora voy a tirar flores a la academia nuestra, pues que tenemos estas dos vertientes, ¿no? O sea, tú la parte de guardero, que la tienes súper bien consolidada, se te va muy bien. La parte de las proyecciones, digas tú lo que digas, te salen genial, porque Sí, yo he estado en pie contigo, te salen muy bien. Que tienes 3, pero es que en una competición sí, entran esas 3. es que no entran más de 3. Es que ningún competidor de judo ha ganado por saberse el Gokyo completo. No, el grupo de técnica, ¿no? Nada, necesitas saber 3 o 2 y luego combinar esas dos. Pero solo sí. Al final es igual que en las finalizaciones. O sea, yo puedo saber 300 finalizaciones, pero en lucha van a entrar 3. Llave de brazos, triángulo, mataleón y un poco más. Y katata, ¿sabes? Van a entrar las de toda la vida. Que luego de repente aparece uno que te hace un no sé qué y te revuelve el brazo. Sí, pero es más difícil. Vale, pero eso, meterlo luchando es complicado. En competición es casi posible, roza lo imposible. No es imposible porque hay gente que lo hace, pero roza lo imposible. Entrenando, pues sí, entrenando puede hacer virguería. Claro. Entrenando puede hacer lo que tú quieras, pero eso nosotros incluimos los días de movilidad, los días de tal, pues la gente experimente un poco y la gente aprenda a moverse, y los días de que hacemos como hoy, ¿no? Hacemos este movimiento y ahora finalizar vosotros. Ya cada uno, pues, del TikTok, del Instagram, pues va sacando, pues yo quiero hacer esto y esto, o tú vas inventando. Y luego ya tendremos los días de enseñanza de las finalizaciones, que no enseñaremos las raras, enseñaremos las finalizaciones que funcionan, entre comillas, una que entran, y las tradicionales, o las las que están comprobadas. Es como llevártelo al campo del kickboxing, el chakro entra y lo que abajo, eso siempre va a entrar. Que tú quieras hacer patadas giratorias, las puedes hacer, practicar, pero sabes que eso te va a entrar siempre. Claro. Y son cosas sencillas. Que luego te encuentras gente extraordinaria y fuera de lugar que te hace fantasía. Sí, claro que la hay, pero hay uno de cada 1000. Sí, pero esa gente que te hace fantasía también te hace lo básico. Claro. Eso lo básico lo tiene que hacer. Por eso insistía sobre el tema del programa, ¿no? Lo básico, o lo que llamemos cada que llamemos básico, eso lo tiene que saber hacer todo el mundo. Y a partir de ahí tú puedes crecer lo que tú quieras. Pero o sea, tú tienes que saber hacer correctamente unos 100 kilos, una posición de Keisaga también tienes que saber consolidarla. Una transición desde unos 100 kilos a una montada, dando la vuelta haciendo el reloj, yo lo considero, por ejemplo, básico a la hora de trabajar en los controles, ¿no? Entonces, si sabes hacer eso, luego te saldrán sobre eso, te salen muchas cosas, porque una vez que tú tienes el control del suelo, tú puedes hacer muchísimas cosas. Pero si no tienes el control, todo lo que tú inventes es pura fantasía. O sea, que no te va a salir. Sin el control no llegas a nada. Sí. Bueno, cambiamos de tema. Vale, pues vamos a buscar... ¿Qué más podemos preguntarte? Bueno, has hablado también de la defensa personal policial. Ya que está contando que has estado dando clases, ¿no? También. Sí. Cuéntanos un poquito también sobre ese camino que has ido desarrollando en paralelo, ¿no? A la competición y demás. Bueno, como te dije antes, la defensa personal operativa, el mini judo, y la defensa personal policial son exactamente iguales en cuanto al programa, ¿no? Luego está la defensa personal pura y dura, donde se puede ya usar cualquier elemento y tal. Pero bueno, la policía y la operativa están condicionadas a los vigilantes de seguridad y miembros y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, ellos tienen una serie de limitaciones que la defensa personal más abierta no contempla. El uso adecuado de la fuerza y sobre todo llevarte, ahora mismo con las nuevas tecnologías, el temor principal es que alguien te saque un móvil, y entonces los golpes hay que intentar evitarlos,
Y es muy difícil reducir a alguien Claro. sin golpear, es muy difícil. Y más cuando viene alguien con un tema de droga y tal. Pero bueno, hay recursos técnicos y tácticos como para hacerlo. Ten en cuenta que siempre, nosotros cuando lo hicimos allí en Bellavista con la Policía Nacional, siempre partimos de la base que trabajamos con compañeros, ¿sabes? Porque entrábamos en situaciones reales, situaciones de resistencia bastante potente de los compañeros, pero siempre actuando entre dos. Y aún así, después de dar todo el curso que fuimos varios días en el seminario que dimos, luego costaba trabajo. Pero bueno, que es una parte, a mí me gusta porque te llevas la efectividad al máximo, ¿no? Al grado máximo. Entonces, haciendo pequeños toques de presión, buscando los puntos del cuerpo, que luego lo aplicas al grappling. Cuando tú haces un crossface, estás haciendo una presión que en defensa personal también existe, ¿no? Hay unos puntos que tenemos en el cuerpo que duelen de una manera tal que te hace cambiar tu mentalidad. Tú estás enfocado en que te quieras resistir y eso, claro, eso lo que hace es que por un momento te distrae de tu enfoque y te permite, le permite al compañero, al policía o a quien esté reduciendo, entrar a hacer la técnica, ¿no? Pero es necesario ese golpe, esa distracción antes de hacer la técnica. Eso de que se ve en muchos vídeos, un kotegaeshi, ¿no? De coger aquí la mano, te tira aquí. Eso no sale. Sí, nosotros, por ejemplo, en el programa de Yaguara, uno de los principios es siempre Atemi, movimiento Atemi, o sea, ya sea Atemi es una proyección, Atemi golpe, ¿no? Golpe, ilusación, golpe, proyección, golpe, lo que tú vayas a hacer siempre tiene que acompañar un golpe. Es cierto que si lo llevas al policial hay que buscar otras cosas, como los puntos nerviosos, que también lo trabajamos nosotros en Yaguara y tal, pero es cierto que con las limitaciones tanto legales, ¿no? Corrígeme si me equivoco, tanto legales como sociales que hay hoy en día, está muy limitado las fuerzas y totalmente limitado. El problema de Yaguara en este sentido, que yo cuando he estado en tu clase y he estado también trabajando con vosotros, es muy parecido al de la defensa personal policial y al de la operativa, muy parecido. Entonces, que prácticamente todo está inventado. O sea, quiere decir, tú le puedes cambiar algún nombre, puedes cambiar alguna forma de entrar, das pequeños matices, pero engrilletar con seguridad hay una forma muy efectiva de hacerlo y los demás, pues hay gente que se inventa ciertas cosas, pero hay una forma muy efectiva de hacerlo. Y si eso funciona y si eso es efectivo, pues hagámoslo así, no inventemos. Y si tenemos que copiar, copiamos, que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y al final yo creo que ahí entra a funcionar la parte del ego de cada nuevo creador de un arte marcial que lo quiera haber inventado él. Y es que tú lo dices, que está todo inventado. No hay nada que... Todo, a nivel de artes marciales, todo está ya predispuesto. Que luego aparece, ¿no?, la novedad, ¿no?, llevándonos al jiu-jitsu, ¿no?, que parece un arte marcial muy nueva. Sí, el arte marcial es nueva porque tiene movimientos desarrollados en un ámbito que es el suelo, que no se trabajaba tanto anteriormente, que por eso parece novedad, pero está todo inventado porque todo esto viene ya del jiu-jitsu tradicional, del judo, de tal, que le han dado una vuelta de tuerca, pero ya está. No se ha inventado nada nuevo. Claro, y todo eso viene. Mira, el otro día estuve en una clase de judo y salió este tema. Estábamos haciendo Udishigi y Yujigatami, llave de brazos, para que nos entendamos, ¿vale? Y entonces mi compañero, el que estaba ahí, dice, bueno, y esto es de, mirándome a mí, ¿no? Dice, y esto que nos lo han copiado los de Brasilia. Y empezó a tirar la llave de brazo. Y digo, esto judo lo ha copiado del jiu-jitsu tradicional. O sea, que el maestro Kano, lo que hizo el Jigoro Kano en su tiempo, fue coger todas las técnicas del Gokyo del jiu-jitsu tradicional japonés y de esas desechó muchas porque dice, bueno, esto a nivel práctico no voy a poder practicar, entonces no me van a entrar en mi escuela porque lo voy a hacer una vez y me voy a quedar sin alumno. O sea, voy a hacer esta técnica una vez y ya no tengo ningún alumno. Eso no. Se quedó con
con los mejor que le pareció a él, le dio una vuelta y luego le hizo una cosa muy importante, que es darle una explicación técnica, sencilla y comprensible y adaptada para sus alumnos. Pero eso lo hizo el maestro Kano, pero su fuente, el Jiu-Jitsu tradicional. Claro, la fuente del Brazilian Jiu-Jitsu es también el Jiu-Jitsu tradicional. Pero también, como ya estaba el judo, pues también cogió cosas del judo, lógicamente, eso ya estaba. Ese trabajo que había hecho el maestro Kano, pues el maestro Elío Gracie también lo utilizó. Tonto sería, y no era ningún tonto. Ni Jigoro Kano ni Elío Gracie eran tontos. Fueron pioneros en su época. Son dos personas súper inteligentes y además dos personas muy parecidas, incluso físicamente, porque ninguno de los dos tenía un físico así como para tirar cohetes, no eran ni fuertes ni nada, y entonces lograron dominar un arte marcial. A mí también me gusta considerar el Brazilian Jiu-Jitsu como un arte marcial, aunque digamos la gente que es deporte de lucha, pero sí me gusta porque creo que lo que yo he leído del maestro Elío Gracie me hace pensar eso, ¿no? Y cogieron esas técnicas y la convirtieron en algo que a ellos les funcionaba, y ellos pensaron, si a mí me funciona, claro, voy a transmitirlo. Funciona, a los demás también lo tienen que funcionar. Porque si tú a esto le metes el elemento físico, pues muy importante, pero funciona. Y de hecho funciona. Eso funciona en ambos casos, ¿no? Ahí tocando todo el tema de la rama de la diferencia de deporte de contacto, arte marcial, etcétera. Ahí, por ejemplo, sí entro yo, por ejemplo, con la parte de grappling o grappling gi en este caso, que sí que sería un poco el deporte de contacto que engloba a todos los demás deportes de agarre. Tanto puede entrar un judoka, como puede entrar un wrestler, como puede entrar un jiu-jitero, como puede entrar un samboka. O sea, engloba, te pongo unas pautas que son muy parecidas al jiu-jitsu brasileño, pero no son idénticas, pero sí son muy parecidas. Y ahora competimos a ver quién es el mejor atleta. Ya estamos, ya no va limitado por cinturones, no va limitado por experiencia, no va limitado por esquina roja, esquina azul, y salimos a ver quién sale de los dos ganadores. Entonces, aunque las reglas son muy parecidas, porque son muy parecidas, pero sí que engloba, o yo lo veo así, entonces lo veo más deportivo, y el resto pues sería un poco las artes marciales, porque ya sí tiene su diferencia de cinturón, tiene su diferencia de interior, ¿no? Lo que tú quieres claro, es más filosófico también, una corriente más filosófica dentro del arte marcial que corresponda, lo veo así. Que no deja que, por ejemplo, el sambo también pues tiene su esquina roja, esquina azul, y van así, o otros deportes, ¿no? Pero bueno, a mí me resuena un poco esa explicación. Y cuando yo lo intento explicar en clase, lo explico así. O sea, una cosa es que hacemos nosotros jiu-jitsu brasileño, otra cosa es que compitamos en grappling, o en grappling gi, o en jiu-jitsu, o en sambo, o en lo que sea. ¿Sabes? Pero es una competencia. O sea, vamos a un deporte. Sí. Nosotros hacemos un arte marcial y vamos a un deporte. Totalmente de acuerdo. El grappling gi, por su nombre, etimológicamente engloba a todas las artes marciales y deportes que requieran de un gi, de un uniforme, de un kimono, para practicarse. A todos. Además, y que es interesante eso, porque tú puedes ser un cinturón azul de jiu-jitsu y enfrentarte a un cinturón negro de sambo. Y a ver qué pasa. Claro, cada uno usa su estrategia, cada uno que sabe, o a uno de judo. El judo tendrá su fuerte, pero si solo ha trabajado judo tendrá su fuerte de proyección y de control, y luego te trabaja el suelo. Y el que haga sambo te puede de repente sorprender y atacarte una rodilla recta. Y vale, tengo que abrirme un poco, lo que tú hablabas un poquito antes, ¿no? Hay que abrirse un poco la mente y decir, voy a aprender todo lo que pueda para cualquier circunstancia. Eso lo tenemos nosotros muy interiorizado en el Yaguara, pues tenemos 4 postulados y uno de ellos es las revisiones generales. Y cada cierto tiempo, no cada año, pero cada cierto tiempo, se revisa el programa y se desecha lo que se ha visto. Lo que por eso nos hemos reunido, hemos dicho, esto no está funcionando y qué funciona, y qué mete nuevo, ¿no? Y se han hecho, de hecho, en el programa tú vas viendo revisión 2018, revisión 2019, vas viendo cosas que dices tú, vale, está fantástico. Una discusión de una técnica
quiero Protega recordar Edge, me parece, ¿no? de cómo hacerla más efectiva y tal. Y sí, es que hay que estar abierto. Si alguien te enseña algo y te lo explica y tú entiendes que eso está mejor, porque va a seguir haciendo lo mismo. Claro. A mí me parece absurdo. Entonces sería no evolucionar y hay que seguir evolucionando. En todo, como Es que persona y como artista marcial. No es estancarse, si no es Claro, decir, claro. Si tú admites que tú en tu vida tienes que evolucionar como persona, tienes que admitir que tú en tu vida también tienes que evolucionar como artista marcial. claro. Y que lo que estás aprendiendo tiene que tener siempre un sentido. Y si alguien llega y, oye, le da una vuelta, que no es cambiar todo, sino simplemente algún detallito, algo que te diga, no, pues mira, aquí si el impulso lo hago en este sentido, en esta dirección, pues esto me ayuda, y el cuerpo entero es el que va a someter al contrario porque me ayuda a entrar en esa tendencia. Tú le ves la aplicación, te sale de una forma natural y dices, Vale. lo mismo. Es mejorar. Claro. Al final se puede mejorar. Bueno, ahora tú montas un corte ahora aquí. Son menos 20. Yo me iré más o menos a menos 10. Vale, Tenemos hacemos 10 minutitos por recoger a Dain. Vale. 10 menos 5, ahora me da tiempo de ponerme el chat. Sí. Ahora mete un corte aquí ahora. Vale. Bueno, si no quiero, pues no. Sí, No, lo metemos. pues, Algo, estos 10 minutos, algo que tú quieras hacer hincapié y te pregunto. Pero voy a recoger a la isla y yo estoy el jueves, y lo hacemos el jueves. No. Seguimos. Sí, porque además un podcast más ya ligero. terminamos Llevamos 10 y grabamos casi otro. 30 minutos, o sea que vamos bien. Y grabamos otro más adelante y ya está. Que algo que quieras que preguntemos. Muy interesante. Sí, hincapié sobre esto de esta semana estamos trabajando. Pues, hombre, es que ahí... Podríamos hacer, aprovechando que además esto es primicia, Emilio Naya me ha comentado de que en Semana Santa viene. Vale. No sé si, no habla con él todavía, Lo arreamos. a ver si podemos juntarlo a los dos. Venga, me parece bien. Sería un buen detalle. Me parece bien. Para hacer un trabajo más enfocado a defensa personal, enfocado a los cuerpos de seguridad. Sería interesante. Vale. Ahí lo dejamos metido. Emilio, si ves esto antes de que venga, que sepa Vale. que te hemos enredado ya para... Yo todavía no se lo he dicho. Vale. Mira, seguro que entra. Sí. Porque... Pero además es un tema muy interesante y un tema que dominan los dos. Uno viéndolo de una perspectiva más de cuando se originó y otra persona viendo de una perspectiva muy actualizada y digamos en una explosión, que ahora hay una explosión sobre grappling policial, no sé qué. Hay una explosión muy grande. Ahora yo creo que los mismos agentes se han dado cuenta que están atados de pie y mano y que necesitan resolver con sus manos la situación, no con su presencia, porque ya la presencia a mí me impone, pero ha dejado de imponer. Intimida menos. Claro. Y yo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero yo lo estoy notando también de hace 2 años para atrás, que nunca he visto a policías de todas índoles y fuerzas de seguridad de Estado querer formarse fuera de lo que le han dado en los 6 meses de la academia. Y yo lo que ahora están viendo, le están viendo los colmillos al lobo ahora, y yo he pasado de mis clases a ver, no sé, un 2-3% de alumnos policías, por ejemplo, o militares, a tener ahora un 30% de mis alumnos ser policías, porque han visto y además, la necesidad, sobre todo de Jiu-Jitsu, y además, Yaguara. Sí, y se han creado o han empezado a evolucionar academias, porque antiguamente las academias de lucha había un macarreo, del golpeo, y al final eran indios y ¿vale? Entonces, que el más formal era porque era portero de discoteca, lo que sea, ¿sabes? Y ahora no, ahora ya se han creado muchas academias con una filosofía más tranquila, no tanto macarreo, no tanto más deportivo. Un lavado de caña. Sí, yo creo que sí. Con una metodología adecuada. Y entonces los nuevos policías han empezado a decir, bueno, es un sitio que no me voy a encontrar al lado entrenando a uno que lo voy a detener mañana. Y luego instructores que también estamos formados en forma de trabajar esas artes marciales orientadas a la calle
cuando hay que tener cierta Sí, eso por ejemplo en vuestro conocimiento, caso, en ¿no? vuestro caso Eso, sí, el mío no, pero en vuestro caso sí. No, pero Sí, muchas de las cosas tú sí las orientas Sí, también sí, a sí. controles policiales Sí, y demás. pero Nosotros aquí queremos una estamos orientación. entrenando Exactamente. Un montón. policía, Eso es lo que me tenemos gente refería. del ejército, en el piso también hay muchos policías, guardias civiles y gente del ejército entrenando que le den la punta al entrenamiento de grappling. Claro. Y ahora también tenemos las MMA metidas, ¿no? Pero que le den la punta a ese enfoque de entrenamiento como como un método para tener un control sobre la otra persona en el suelo. Sí. Que realmente cuando Lo tú que tú vayas, necesitas. y eso es, cuando tú vayas a enfrentar a reducir a alguien, tú tienes que acabar en el suelo. Tú no Sí. vas a acabar dándole 2 patadas en la cabeza. No, el engrillamiento más seguro siempre es en el suelo. Claro. Tú puedes hacer un engrillamiento en Contra pie pared o- con alguien que vaya a dejarse, entre comillas, ¿no? Con alguien que no te ofrezca resistencia. Pero si te ofrece resistencia, al final terminas en el suelo. Claro. Y el otro día estuve en una discusión con gente ahí, entré, no sé por qué, pero entré en una parte de Instagram que estaba diciendo que la parte de grappling, la parte de Brazilian Jiu-Jitsu, que hombre, que para la defensa personal no era adecuada, porque esto de trabajar siempre en el suelo, bueno, no es lo deseable en defensa personal irse al suelo, no es lo deseable. Pero la realidad es que muchas luchas terminan en el suelo. Sí. Bien sea porque por desequilibrio de la otra persona al pegar un golpe, bien sea Sí. porque patines en el suelo, en el asfalto, o porque tú es el derribo, porque claro, llega un momento en que tú no puedes controlar a alguien que no quiere ser controlado si no te lo llevas al suelo. Si Sí. no ¿cómo le puede controlar las piernas a alguien que está en pie? ¿Cómo le controlan los dos brazos a alguien que está en pie? Lo tienes que hacer en el suelo porque el piso El que te ayuda a es el que te movilizar. ayuda en esa movilización y a partir de ahí hace todo el engrillamiento. Sí. Tú, por fuerza, tienes que entrenar la parte de golpeo, al menos la parte de la defensa del golpeo, la parte del derribo y la parte del control en el suelo. Sí, nosotros en Jaguar Jiu-Jitsu, por ejemplo, lo decimos también muy claro. Lo ideal no es ir al suelo, ¿no? Y se dice en muchas artes marciales, no, es que voy al suelo y me van a patear otros oponentes, otra gente que haya, vale. Pero ¿y si me veo en la situación en la que tengo que ir al suelo? Tengo que tener esos recursos. No me puedo quedar, ¿no? En la idea de, no voy a ir al suelo nunca, pero si voy, ¿ahora qué hago? ¿Ahora soy una cucaracha boca arriba? Pues tengo que tener ese recurso por si acaso voy. Y para levantarme. Y para levantarte. Nosotros, por ejemplo, aquí hacemos unos juegos cuando antes de competición lo hemos estado haciendo, ahora que estamos en plena competición paramos, pero luego volveremos a retomar. Que hacemos lo que yo les llamo las botellonas, ¿vale? Que es lo que antiguamente, ¿no? Que es hacer 2 bandos, 10 personas cada bando, o lo que sea, Sí, y ahora se tienen que pelear con los guantes, ¿no? Se tienen que pelear entre ellos. Sí. Y alguna vez me he metido yo también a jugar. Que no es tan fácil, ni es tan fácil sujetar a alguien, ni es tan fácil ir y... Ver todo que hay alrededor tuya. Sí, es muy, muy complicado. Eso lo metíamos en verano, lo estuvimos metiendo, que no tenemos competiciones así importantes, entonces es como que se motivan los chavales porque es un momento ahí de estrés, además eso dura 3 minutos. Cuando paramos y venga, volvemos a empezar, ya no están todos reventados. Eso, hay una explosión y se termina. Y no es tan fácil esos controles y esas cosas, ¿eh? Claro. Es complicado. Complicado. Pero bueno. La detención o la retención a alguien que no quiere ser controlado es muy complicado, muy complicado. Entonces, por eso algunas veces se ve un uso excesivo de la fuerza, pero lo que no se mira es que esa persona ha cometido un delito y hay que llevarse a la comisaría como sea y es que no quiere. Pero y hay que darle fuerza también a la policía. Sí. O sea, le han ido quitando cada vez más fuerza a la policía. Que yo entiendo que la policía, si no tiene una fuerza controlada, al final se convierte en una dictadura. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero yo no puedo quitarle todas las posibilidades de actuación y simplemente dejarlos como una pegatina. O sea, no, tienen que tener, por algo van armados, por algo tienen que poder ejercer fuerza. Que sí, que a lo mejor sería más inteligente que tengan una formación física y una formación psicológica. Vale, que tengan una formación psicológica para que ellos se den cuenta cuándo tienen que intervenir con fuerza o cuándo no. Porque también hay cada suelto dentro que
¿sabes? Sí, Que sí, también sí, habría que claro. controlarlo de alguna manera. En un colectivo grande hay de todo. Hay de todo. Está claro. Pero sí que es verdad que si tú le quitas todos los recursos, Sí. es que no pueden. Y muchas veces tiene que ser todo desproporcionado, en el sentido, sobre todo de la policía, porque, y eso, no sé qué aquí se lo escuché, pero se lo copio porque me gustó mucho. Les hicieron una entrevista a un cuerpo de seguridad y le dijeron, es que su respuesta ha sido desproporcional. Y dice, es que si la igualo, mañana van a creer que me pueden ganar. Pero si soy desproporcional, le doy una paliza a esa gente que ha intentado hacer un atentado, hacer lo que sea, se lo van a pensar mañana. Entonces, queda feo decir que los policías no hagan daño, pero es que tienen que hacer daño si quieren evitar que esa persona mañana vuelva a intentar robar. Yo cuando, vuelva a intentar yo cuando atacar. me portaba mal, de crío, De mi crío. padre me pegaba, de Sí. crío, ahora me riñe mi mujer, que ya me ha reñido, mi padre me cogía con el cinturón y me saltaba a correazos. Y yo aprendía de una manera muy rápida de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y aunque parezca duro decirlo, pero es que aprendemos así. Sí, sí. O sea, Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el principio de autoridad hoy en día está muy diluido. O sea, cuando tú eras pequeño, cuando yo era pequeño, esto no se cuestionaba. Tú no cuestionabas Claro. a un profesor o a una a profesora de tu nadie, colegio. pero ni a una persona mayor, No, a es que, ninguna es que otra persona. no la cuestionaba. Es que no la cuestionaba. Simplemente por ser mayor, lo que dice Dani, por Exactamente. ser mayor, Ya tienes el ya respeto. tenía un respeto porque tus padres te decían, respeta a las personas mayores. Ya no te digo que sea un profesor, que sea un policía, que sea... Claro. El rey de ¿Sabes? China. A partir de ahí, imagínate. Pero hoy en día, o sea, es que si no se respetan los profesores, si no se respetan los médicos, cuando conflicto hay ahora mismo en un Sí, nos vamos. consultorio. Sí, cerramos. No, desde despedirse, si Sí, queréis. cerramos rápido. Sí, es que Venga, son 53 ya. Venga, Tira. pues chicos, cerramos rápido la entrevista con Víctor, haremos una segunda parte. Haremos una segunda parte porque nos ha cogido un poquito el toro y es súper interesante el trabajo que está desarrollando y súper importante la manera de la comunicación que tiene de todas las facetas que toca. Entonces, nos ha cogido un poquito el toro, pero eso lo dejamos pendiente, que haremos otra, aparte de Enrear a Emilio. Andrea Emilio. Y haremos otra contigo para seguir. Face to face con Para- Emilio. Muchas gracias, chicos. Gracias. Acróbata adictivo como magia azul. Seré grandioso como el 2-3 de los Bull. Volando sin alas con los toros de Red Bull y furioso. No puedo.